Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sé que este año tenemos grandes títulos AAA, pero en este canal siempre nos acordamos de esos AA o indie que, sin hacer tanto ruido, nos ofrecen muchas veces cosas interesantes. En este caso voy a hablaros de Cynthia, Hidden in the Moon Shadow, un juego de aventuras enfocado particularmente al sigilo, que pinta muy bien. Con lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que merecerá la pena? Aquí viviremos la historia de Cynthia, una cazadora que debe descubrir qué les pasó a su pueblo y a su familia. Tiene que ayudarles, y para ello debe destruir una fuente de poder oscuro. Todos dependen de esta chica. Nuestro personaje viene armado con un arco, el cual podremos ir mejorando. Bueno, he hablado del arco como arma, pero no es exactamente así. En este juego lo importante no es el combate. Aquí deberemos utilizar el sigilo para evitar que nos vean, y el arco lo podremos utilizar para llamarles la atención y así escabullirnos del enemigo. También dispondremos de magias para poder distraerles. Estos enemigos están poseídos por el poder oscuro, y si nos ven, tendremos que volver a empezar. El arco también lo utilizaremos para interactuar con el entorno, como disparar a las cuerdas para bajar un puente. Buscaremos recursos por todo el valle y lo pasaremos bien explorando. Nos encontraremos tirolinas, podremos escalar o saltar y nos encontraremos diferentes puzzles, no muy complicados, pero divertidos. Tiene un cel shading que recuerda un poco al Zelda Breath of the Wild. Se ve bonito y muy colorido. Es uno de esos juegos amables que nos gusta jugar cuando venimos de algo mucho más exigente, como pudiera ser un juego de terror o un Souls-like. Aquí lo pasaremos bien, disfrutando del color y del entorno. Por supuesto, no nos olvidemos que es un indie. No podemos pedir lo mismo que a un AAA. Se nota sus bajos recursos y seguro que tendremos algunos problemas en la salida del juego. Os hablo de bugs y optimización. También la cámara puede darnos algún mareo, pero el juego pinta bien y creo que puede ser una experiencia muy chula. Tengo que deciros que este título es muy corto. Puede durarnos unas 2 horas. Puede ser algo más si rebuscamos por el mapa, pero no mucho más. Un juego para pasártelo en un día como si fuera una película, pero tú eres el protagonista. Bueno, nuestra heroína Cynthia. El juego nos llega para PC el día 10 de abril de este 2023. Todavía no sabemos si llegará a consolas, pero desde el estudio comentan que tienen esa posibilidad más adelante. Conclusión: un juego de aventuras y sigilo con puzzles y gráficos tipo Zelda. ¿Que queréis combate y no os llama la atención el sigilo? Pues habéis perdido el tiempo viendo este vídeo. Aunque siempre me alegra que estéis ahí. De paso, recordaros algo muy importante, y es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.